Esta casa, el Parlamento de España, está abierto siempre al diálogo y está abierto siempre a las propuestas que hagan los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente Torra. Buenas noches. La presidenta del Congreso vuelve a reafirmar, se invita de nuevo a Quim Torra al Congreso de los Diputados. Pero deberían abrirse las puertas de donde reside la soberanía española. Está claro que Pedro Sánchez no es leal ni a España ni a los españoles, sino a quien le ayudó a ser presidente. Sin embargo, esto va mucho más allá. ¿Recibirían ustedes en su domicilio a alguien que ha manifestado abiertamente ser su enemigo? Sería como dejar entrar a un ladrón y hacerlo amablemente. Iniciativa que contrasta con las palabras de Pablo Casado. La prioridad de esta legislatura, que se reanudó con una moción de censura, en nuestra opinión injusta, va a ser recuperar la concordia, la legalidad y la convivencia en Cataluña. Y lo vamos a hacer sin ningún tipo de equidistancia, ni ningún tipo de diálogo con aquellos que han demostrado que lo único que quieren hacer es romper la ley y romper la unidad de España. El líder del PP da un golpe encima de la mesa y niega la palabra a todos aquellos que quieren romper España. En sus filas no ha sentado del todo bien las declaraciones de Pastor y entienden que el foro adecuado no sería la Comisión Territorial del Congreso, sino un pleno y con votación, como ocurrió con el rechazo al plan Ibarretxe. Más noticias en nuestro sumario. Soraya Sáenz de Santamaría deja plantado a su presidente. La que fuera vicepresidenta del Gobierno no se ha presentado a la reunión del grupo parlamentario en el Congreso. Y todo ello en medio de numerosos rumores que apuntan a que podría abandonar la vida política. La Popular ha dicho que revelará su futuro próximamente, pero que antes tiene que hablar con Casado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se compromete a enviar antes del 15 de octubre las líneas maestras de sus presupuestos generales del Estado. Así se lo ha trasladado al comisario europeo de Asuntos Económicos, Moscovici. Desde el Ejecutivo señalan un crecimiento económico sólido y prometen trabajar por la senda de la estabilidad. No hay tregua en la factura de la luz. El precio sigue registrando niveles máximos anuales. Ayer mismo el precio del kilovatio llegaba hasta los 74,58 euros en el mercado mayorista, un registro desconocido en este mes desde hace 10 años. La ministra para la Transición Ecológica ha apostillado que no se puede permitir que los precios suban más que los salarios. La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos es una prioridad para el Ejecutivo socialista y está creando una ruptura brutal en nuestro país. Según el último sondeo de Sociométrica para el Español, un 40% de los españoles considera que Sánchez reabre heridas del pasado ya cerradas. La vuelta al cole no es síntoma de alegría para todos. Según un informe publicado por UNICEF, la mitad de los adolescentes de todo el mundo sufre acoso escolar. En cifras, 150 millones de jóvenes entre 13 y 15 años. Según el documento Una lección diaria, Stop Violencia Infantil en las escuelas, el acoso provoca depresión, ansiedad y en algunos casos llega al borde del suicidio. 6 de septiembre y dentro de muy poco tendremos que decir adiós al verano y a las altas temperaturas. En algunas ciudades de España ya lo están haciendo, caen los termómetros y se ven obligados a sacar el paraguas y el chubasquero. Algunos incluso han tenido que llamar a los bomberos, como es el ejemplo de muchos vecinos de Barcelona. Lluvias torrenciales durante esta madrugada con 70 litros por metro cuadrado que ha provocado inundaciones en calle, estaciones de metros y bajos. Luz verde a la sanidad universal. El Congreso de los Diputados ha convalidado esta misma tarde el decreto de universalización de la sanidad, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio, que devuelve la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales con las mismas condiciones que los españoles. 177 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones. Todos los grupos parlamentarios han apoyado esta iniciativa, a excepción del Partido Popular, que ha votado en contra, y Ciudadanos, que finalmente ha decidido abstenerse.
Soraya Sáenz de Santamaría deja plantado a su presidente. La que fuera vicepresidenta del Gobierno no se ha presentado a la reunión del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la primera con todos los diputados, presidida por el nuevo dirigente del partido, Pablo Casado. Recuerden que Casado derrotó a Soraya en julio en las primarias de la formación. Eran las 9 de esta misma mañana cuando comenzaba esta reunión. En ella se han estado, por el contrario, la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien también aspiró a la presidencia del partido sin éxito alguno. Se ha presentado sonriente y ha ocupado asiento en la primera fila de la sala junto a la dirección del partido. Se ha aparecido en el Congreso de los Diputados para acudir al Pleno. Rumores de que Sáenz de Santamaría puede abandonar la vida política. Así lo ha publicado esta misma mañana OK Diario. La Popular ha dicho que revelará su futuro próximamente, pero que antes tiene que hablar con su presidente, con Pablo Casado. Y entenderá que yo primero, pues de todas estas cosas, hable con Pablo Casado y luego ya, cuando tengamos algo que decirles, ya se lo diremos. Mire, yo quiero hablar con él. Yo es que me gusta hacer las cosas de esta manera, ¿no? Hablándolo tranquilamente y transmiten ustedes muy bien, pero yo creo que estas cosas es para hablarlas con tranquilidad él y yo. Se acaba de ir. ¿Sabría que venía usted? Ay, mire, yo, no, perdóneme. Gracias. Pablo Casado, por su parte, ha querido recordarle a Soraya Sáenz de Santamaría ante los medios de comunicación que tiene una plaza que puede ocupar cuando desee. Y yo, sabe Soraya Sáenz de Santamaría, que tiene una plaza reservada en el Comité Ejecutivo y que, al igual que el resto de exministros, estoy convencido de que sus compañeros de grupo le cederían muy gustosamente la presidencia de comisión parlamentaria que ella considerara. Palabras de Casado y silencio en otros miembros del PP. La diputada Celia Villalobos no ha querido hablar sobre la supuesta salida de Santamaría del Congreso. ¿Le consta que Soraya vaya a dejar la política? No tengo nada que decir. Lo que tenga que decir Soraya lo dirá ella. No se la... Minutos ahora para intentar desgranar cuál puede ser el futuro de Soraya Sáenz de Santamaría dentro del Partido Popular, y para ello saludamos ya al periodista Benjamín López. Benjamín, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo. Esta mañana la exvicepresidenta no ha acudido a la reunión del Grupo Popular porque quería, con su ausencia, enviar un mensaje a Pablo Casado. Pues sí, parece bastante obvio, ¿no? Si no ha ido es porque no ha querido ir y con ello transmitir efectivamente por lo menos un mensaje, una imagen, ¿no?, de que no se siente a gusto. Ella ha aludido a compromisos previos, pero desde luego para una diputada del Partido Popular la cita hoy más importante era acudir a la primera reunión del Grupo Parlamentario Popular. No se me ocurre otra mejor. Si era de carácter personal, bueno, lo podría haber explicado, pero lo cierto es que no ha explicado nada. Es una ausencia deliberada, efectivamente, para mostrar su malestar. Malestar que, por otra parte, no se explica muy bien, más allá de que, bueno, ha perdido unas primarias, una carrera electoral con el actual presidente del partido, Pablo Casado, pero lo ha hecho en buena lid y en ese sentido no tiene mucho más que achacar, más allá del derecho al pataleo. ¿Está realmente Sáenz de Santamaría interesada en abandonar la vida política o lo hace para generar ruido y quizás así conseguir algún puesto más relevante? Bueno, es una cuestión que ella sabe, ¿no? Pero en todo caso, si lo que quiere es conseguir una posición más relevante, está en su derecho, pero creo que también está condenada a fracasar, ¿no? Ya lo dijo el otro día la portavoz del PP en el Congreso de los Montserrat, que contaba con Sáenz de Santamaría como con cualquier otro diputado, unas palabras ciertamente duras o que se pueden interpretar de esa manera, ¿no? Pablo Casado, bueno, ha sido más diplomático al recordar que, bueno, que tiene en su disposición un puesto en el Comité Ejecutivo Nacional, una silla esperándola allí para cuando quiera cogerla, y que también está dispuesta a nombrarla presidenta de la comisión del Congreso que ella quiera, ¿no? Más allá de eso, creo que va a ser difícil. Cuotas de yo tuve el 60, tú el 30 y por lo tanto me corresponde, yo creo que de eso no va a haber absolutamente nada, y los primeros síntomas que está dejando Pablo Casado van en esa dirección, desde luego. Ha sido vicepresidenta del Gobierno y tiene un marcado carácter por la ambición y nunca lo ha ocultado. Quiso liderar el PP, pero fue derrotada por Casado. No se va a conformar con migajas. ¿Es una especie de todo o nada?
Bueno, insisto en que si es eso, un todo o nada, creo que lleva las de perder, porque Pablo Casado no está dispuesto tampoco a ceder ninguna parcela de poder. Yo creo que se siente fuerte y se siente respaldado, por lo menos en estos momentos. En el futuro ya se verá, ¿no? Yo creo que Soraya Santamaría le han desertado de sus filas ya bastantes personas, tiene algunos fieles. Sería una lástima, ¿no?, que gente como Fátima Báñez, como Ayllón, son fieles, diríamos, escuderos, entre comillas, de Soraya de Santamaría, se perdieran, porque creo que es un activo importante del partido y pueden aportar mucho al PP y a un futuro gobierno del PP. Pero bueno, esa es la decisión que tiene que tomar Soraya de Santamaría, hasta dónde quiere llegar con este pulso que está manteniendo con Pablo Casado y que, insisto, yo creo que tiene todas las de perder. Si continúa dentro de la formación, ¿sería posible verla liderando las listas europeas o encabezando alguna municipal o autonómica? Bueno, esa es una buena pregunta, desde luego. Yo más bien me inclino por pensar que no. De momento, el ofrecimiento que le ha hecho Pablo Casado, repito, es el de estar en el Comité Ejecutivo Nacional, el de presidir una comisión del Congreso. Bueno, yo creo que eso forma parte de una posible negociación, pero me inclino a pensar en estos momentos que no se le va a ofrecer encabezar una candidatura europea, no se le va a ofrecer tampoco un puesto relevante en las próximas elecciones municipales o autonómicas. Me inclino a pensar, pero bueno, quizá es una baza que se guarda Pablo Casado para apaciguar los ánimos e intentar contentar a ese sector. Los rumores también la sitúan dentro del Banco Santander. ¿Es una posibilidad real o volvería a la abogacía del Estado? Bueno, se ha hablado de su posible pase a la empresa privada, sea el Banco Santander o sean otras muchas que seguro que querrían contar con sus servicios, porque, vamos a ver, tampoco nos engañemos, ¿no? Soraya de Santamaría, independientemente de que a unas personas les pueda gustar más o menos en su actividad política, yo creo que es un buen activo para una empresa. Como vicepresidenta del Gobierno tiene una gran experiencia, una gran agenda también de contactos, como es lógico, algo muy aprovechable para el mundo privado, y yo creo que ofertas en ese sentido no le van a faltar. Si ella quiere dar el paso a la empresa privada de dejar la política, va a tener las puertas abiertas seguro, no le va a faltar trabajo. Ahora, la decisión es de ella, si quiere hacerlo o quiere apostar por un futuro político que ahora mismo tampoco se ve muy claro. Veremos cuál es el futuro de la vicepresidenta próximamente. Benjamín, gracias por compartir tu análisis con nosotros y buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Pasaban las 5:30 de la tarde cuando Pedro Sánchez recibía en las escalinatas de la Moncloa a su socio parlamentario Pablo Iglesias. Durante este encuentro han podido analizar la situación política actual y avanzar también en las negociaciones presupuestarias para lograr un acuerdo en el que Podemos apoye al partido del Gobierno. Una reunión que ha durado más de 2 horas y después de ella ambos dirigentes han comparecido en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. Han acordado bajar los impuestos a los autónomos y también el IVA a los productos de primera necesidad. Iglesias ha dicho en esa rueda de prensa que se ha mostrado con satisfacción y también optimismo para lograr un acuerdo definitivo para sacar adelante esas cuentas del Estado. Ha dicho exactamente que están más cerca hoy que ayer y dice que esta entrevista ha sido un buen comienzo. Y abrimos nuestra sección de La Lupa con Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Cuéntanos, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, sí. Hablábamos ayer de algunos de sus incumplimientos y ahora me gustaría que nuestros espectadores, los espectadores del telediario del informativo de Intereconomía, supieran cuál era en realidad la postura de Pedro Sánchez respecto a hipotéticos apoyos a la hora de lograr alcanzar el gobierno de separatistas y de comunistas. Y en ese sentido te tengo preparado un vídeo, Alba, que se graba en el año 2016. Es una entrevista con Pepa Bueno, uno de esos formatos de entrevista en el que el periodista pasa todo el día junto con el entrevistado. Y llega un momento dado, durante la entrevista en el coche, en el que Pedro Sánchez le dice a Pepa Bueno que él no está dispuesto a ser presidente a toda costa, y menos con el apoyo de los separatistas y de los comunistas. El populismo que él le llama. Vamos a verlo. Se han escrito tantas cosas, ¿no? Se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Bueno,
que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él, ni tampoco creo que se merecieran los españoles. Bueno, pues ya han visto ustedes Pedro Sánchez diciéndole a Pepa Bueno, no son hace 20 años, ni hace 10, ni hace 5, es hace apenas 20 meses cuando Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno, le decía a Pepa Bueno en el programa de radio más escuchado de España, pues que él de ser presidente con los votos del separatismo y del populismo, nada de nada. Ya saben ustedes que antes de verano Pedro Sánchez fue investido gracias a los votos del separatismo y del populismo, exactamente de los votos de Esquerra Republicana, del PDeCAT, Antigua Convergencia, del Partido Nacionalista Vasco, de Podemos, del Bloc Nacionalista Valencià, de las Mareas y de toda la patulea de organizaciones políticas que gravitan en torno a Podemos. De manera que donde digo Diego, Alba. Parece que Pedro Sánchez quería ser presidente a toda costa, Rafa. Efectivamente. No te marches, en unos minutos volvemos contigo. Gracias. Muy bien. Ha sido una de las imágenes del día en el Congreso. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha reincorporado a la actividad política tras la baja por el nacimiento prematuro de sus hijos, y el exportavoz del PP, ahí lo están viendo en sus pantallas, Rafael Hernando, le recibía cariñosamente, hasta tal punto de fundirse en este intenso abrazo. Tanto Montero como Iglesias publicaron una carta en la que explicaban que sus hijos han salido adelante a pesar de haber llegado antes de tiempo. En ella agradecían el apoyo e interés mostrado por parte de todos los grupos políticos, especialmente de sus adversarios de otras formaciones. Se cumplen 40 años de la Constitución, 40 años de democracia. Hoy la clase política acoge la efeméride con entusiasmo generalizado. Sin embargo, son cada vez más españoles que critican y que piensan que el sistema autonómico ha sido un error. Se cumplen 40 años de la Constitución y la clase política española celebra el aniversario con generalizada satisfacción, aunque cada vez más partidos la cuestionen. Sin duda, el punto más polémico es el de las comunidades autónomas, germen del auge del nacionalismo y de la desigualdad entre españoles, pero también una de las causas de la corrupción generalizada en España. Por estos motivos, cada vez más españoles se muestran partidarios de eliminar el sistema autonómico, al que ven no solo como un despilfarro, sino como la raíz de la crisis que azota a España desde hace años. En este sentido, Cataluña y Andalucía son las dos comunidades que más han disparado el gasto en personal. Las autonomías, en vez de reducir su económicamente insostenible estructura administrativa y público-empresarial, elevan año tras año los gastos de personal. La encuesta del CIS del pasado mes de julio reveló que un 25% de los españoles está a favor de otorgar más autonomía a las comunidades autónomas, mientras que un 30% prefiere centralizar las competencias. Y no por casualidad, ya que a los ciudadanos les cuesta cada año en torno a 72.000 millones de euros mantener el personal contratado por las comunidades autónomas. Quizás una de las grandes paradojas del 40 aniversario de la Constitución es que sean los partidos nacionalistas los que más protesten contra la Carta Magna, pues precisamente nadie ha aumentado tanto su poder en España como ellos en estas últimas 4 décadas. Germán y José son los dos protagonistas del vídeo que el Congreso de los Diputados ha elaborado con motivo de los 40 años de la Constitución española. Editorial con Rafa Núñez Huesca. El próximo 6 de diciembre se cumplen exactamente 40 años desde que los españoles votaron la Constitución de 1978. Desde el 6 de diciembre de 1978 al próximo 6 de diciembre han pasado exactamente 40 años. Y con motivo de ello, el Congreso de los Diputados ha querido conmemorar tan efeméride con un vídeo de 2 minutos, un vídeo que a primera vista podría resultar, en fin, es sencillo, no demasiado controvertido. Aparecen 2 hombres, un señor centenario, tiene 102 años, el otro estará cerca de los 100 años también. Se da la circunstancia de que los dos son españoles y los dos combatieron en la batalla del Ebro. La batalla del Ebro en la que murieron 17.000 españoles. Se da la circunstancia también que esos 2 españoles, tanto Germán como José, combatieron el uno contra el otro. En la misma batalla del Ebro combatieron uno integrado en el bando nacional y otro integrado en el bando republicano. Un poco el guerracivilismo que vivimos estos días, pero lo que pretende el vídeo no es precisamente abonar el guerracivilismo, sino
reconciliar a las dos Españas, algo que se había producido en los últimos años hasta que llegó Zapatero, y ahora con Podemos y con Pedro Sánchez parece que vuelve a reavivarse el fuego del guerracivilismo. Este vídeo va precisamente, es un misil en la línea de flotación del guerracivilismo, porque lo que pretende evocar es la reconciliación. Verán ustedes en este emocionante vídeo, que ya les digo, solo dura un par de minutos, cómo los dos señores, después de 80 años, acaban fundiéndose en un abrazo. ¿Cuántos años tiene usted? 102. Mucho. Pero está oye, no está más guapo que yo. Al tanto, no te largues por ahí. Que usted se ve muy tranquilo y muy sano está usted. Oh, yo también he perdido mucho. Hombre, no puede perder mucho usted, ya que tiene muchos años que está ya. Pues yo tuve 2 hijos. Uno está allí. Pero el otro murió. Bajo. He tenido 2 hijas. Mira, una está en Badalona de instructora de inglés. Y hombre, sí. La otra se tiene que cargar con el viejo. Pues y así vamos. Sí. Pero vamos tirando. Ha cambiado todo mucho esto. Germán y José en El Republicano. Allí murieron más de 17.000 españoles. Por fortuna, hace 40 años aprendimos a hablar entre nosotros. La paz es muy buena. ¿Qué pasa? ¿Se marea o qué? Sí. La cabeza ahora me hace Ah, bueno. Ya sobra todo ya. No sé para qué. 40 aniversario de la Constitución española. 40 años de democracia. 40 años de libertad. Me ha hecho un compañero viejo, pero es igual. Les habrá extrañado a ustedes que en este contexto, la exhumación de Franco, el Valle de los Caídos, Moscardó, el cambio del callejero, la memoria histórica, se emita y se haga público un vídeo como este. Bueno, pues la respuesta es bien sencilla. Este vídeo no proviene del Palacio de la Moncloa, no proviene del Gobierno, viene del Congreso de los Diputados. Un Congreso cuya mesa ahí existe una mayoría del Partido Popular y está presidida por Ana Pastor. Es por eso que el relato de este vídeo, la reconciliación nacional, la superación de las dos Españas, nada tiene que ver con los mensajes con los que estamos siendo bombardeados desde hace tanto tiempo. De manera que yo celebro este vídeo, desde esta casa les animamos a compartirlo, porque es intentar recuperar ese relato de la transición según el cual los españoles hace 40 años que nos volvimos a abrazar. Gracias, Rafa. Ha sido un placer. Y en uno de esos actos celebrados hoy mismo para conmemorar ese aniversario de la Constitución, el presidente del Gobierno ha querido señalar que a la Carta Magna se la honra cumpliéndola y haciéndola cumplir. Parece que envía un mensaje encubierto a los separatistas. Reivindicamos el valor y el espíritu del diálogo para conquistar el porvenir. Yo creo que este es el principal mensaje, al menos desde mi punto de vista, para las generaciones futuras. A la Constitución se la honra y se la conmemora cumpliéndola y haciéndola cumplir. Y por tanto, en 2018, si celebramos algo, es mucho más que el 40 aniversario de un mero texto jurídico. Es un marco que nos ha permitido entendernos desde la pluralidad, desde la diversidad. Desde Podemos solicitan al Ejecutivo que cumpla su palabra. Después de todas las idas y venidas, ni siquiera su socio parlamentario de Podemos confía en las promesas del Ejecutivo. Pablo Iglesias ha exigido que salgan adelante las propuestas en materia económica y social. Bueno, hay que cumplir la palabra dada. Nosotros no estamos pidiendo nada que no estuviera en el programa del Partido Socialista. Si el Partido Socialista dijo impuesto de solidaridad a la banca, pues creo que se comprometió con los ciudadanos. Eso ya ni siquiera es algo que nosotros exijamos, es una exigencia de las propias bases del Partido Socialista y de su electorado. Hay que cumplir la palabra dada. El presidente del Senado, Pío García Escudero, ha destacado la enorme significación de este aniversario que va a culminar el próximo 6 de diciembre. Asegura que busca reivindicar su valor trascendental en términos de libertad y democracia. Queremos celebrar estos 40 años de democracia constitucional
porque queremos reivindicar su valor trascendental. Valor en términos de libertad, de democracia, de derechos fundamentales, de imperio de la ley o de reconocimiento político de la esencial pluralidad interna de España dentro de su incuestionable unidad como nación. Un acto solemne al que han acudido todos los grupos políticos, a excepción de Esquerra, PDeCAT y PNV. El portavoz de los nacionalistas, Aitor Esteban, ha asegurado que su partido nunca se ha sentido integrado porque dice que nunca se ha votado a favor de la Constitución porque no reconoce la nación vasca. En estos 40 años no hemos venido nunca, pero entre otras cosas tampoco votamos a favor de la Constitución y nunca nos hemos sentido integrados, empezando porque no reconoce la nación vasca. Lo que me sorprende es tanto entusiasmo y tanto voto en la 40º aniversario de la Constitución, cuando resulta que hay más desafección que nunca. En Podemos insisten en hacer una comisión de investigación sobre las finanzas del rey Juan Carlos I. La portavoz adjunta de la formación dice que es necesario determinar si Corina actuó de manera oficial y en representación del rey y que los españoles, añade, merecen saber si su majestad era o no un estafador. Creo que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país se merecen saber si el rey emérito es o no un defraudador, si tenía testaferros, si tiene cuentas en Suiza a nombres de otras personas compartiendo testaferros con la trama Gürtel. Creo que eso tienen derecho los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a saberlo, y esta información creo que demuestra que no puede haber nadie que esté por la regeneración democrática en nuestro país que no apoye una comisión de investigación sobre las finanzas del rey emérito. Y hoy Voz Populi desvela en exclusiva las declaraciones ante el juez de los terroristas de Barcelona, María Matos. Pues sí, vamos a mostrarles las confesiones de los terroristas de los atentados de las Ramblas y de Cambrils que acabaron con la vida de 16 personas el verano pasado. Estas que van a ver son sus caras. Wouli Chemlal, nacido en Marruecos pero afincado en España desde los 6 meses de edad. Era un adepto a la célula yihadista de los ataques, y Driss Oukabir, quien se entregó a la policía. Está acusado de haber alquilado la furgoneta blanca que arrasó con todo lo que encontraba a su paso en las Ramblas. Empecemos por Chemlal. Vamos ya a escuchar su voz quebrada ante los jueces de la Audiencia Nacional. En su primera confesión revela cuál era el plan inicial: atentar contra la Sagrada Familia. Que lo que querían hacer era derrumbar la Sagrada Familia y que teníamos que estar con ellos. Y sabemos que solo era habladuría eso, que si debe ser la Sagrada Familia, ¿quién la va a poder derrumbar? Al menos unos chicos normales. Y atención ahora, porque cuenta cómo el imán de Ripoll, Abdelbaki El-Sati, les radicalizaba, y también explica que sus reuniones eran en la calle a plena luz del día. ¿Cómo se acercó el imán de Ripoll a ustedes? Se acerca, les dice que tienen que rezar, que tienen que cumplir con los rezos, con las limosnas. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuándo les empieza a hablar del martirio? No sé, a los 3 chicos, no sé, pero a nosotros hace 2 meses o así. Hace 2 meses. ¿Qué les decía sobre el martirio? A nosotros lo que nos decían era que estaba bien hacerlo, pero también que se podía hacer contra monumentos. ¿Dónde se veían, Mohamed? En Ripoll. En Ripoll. ¿En qué parte de Ripoll? ¿Dónde en Ripoll? ¿En alguna casa? ¿En la mezquita? O en la calle. Como decíamos, su plan inicial era derrumbar la Sagrada Familia, pero esos planes cambiaron porque ocurrió algo que no esperaban: la explosión de la casa de Alcanar, donde la célula guardaba las bombonas de butano, las cargas y los cinturones explosivos. Chemlal intenta hacer creer a los jueces que cuando vio esa base logística, él ya no quería seguir con los planes de ataque. Que me notaron en mi miedo y me notaron que me quería echar para atrás. Cambiaron totalmente totalmente conmigo. Como a la cara no hablaban conmigo ni nada. Ellos dormían en el salón, pero yo dormía afuera, porque yo no podía dormir al lado de ellos porque yo tenía miedo de que me mataran. Es cierto que el chalet de Alcanar explotó justo cuando iba a entrar, por lo que durante los atentados él estaba en el hospital. Pero vamos a seguir con más revelaciones de su confesión. Habla de que otra célula tenía planeados nuevos ataques, incluso contra la policía, y que el imán de Ripoll tenía armas escondidas en un bosque. Aún no se sabe la identidad de los hombres a los que se refiere. Escuchen. Decían, esos 2 hombres que tienen mucho dinero, o sea, esos 2 hombres que van mucho con el imán, tienen mucho dinero, y han ido con el imán a Francia y a Bélgica. Fue el que decían
cuando cojamos lo que tiene el imam en la montaña, más el otro grupo del otro imam, dicen que bajarán de Francia y pasarán por Andorra a comprar las armas y atentarán en Lloret de Mar contra el ayuntamiento y contra la policía. Y vamos a hacer algo grande, esta gente van a saber quién somos, no sé qué. Y ya por último, en sus últimas palabras, ante el juez dice varias cosas, que si el chalet de Alcanar no hubiese explotado, se hubiese entregado a la policía. Pide que no le pongan una condena muy alta y también pide perdón. Por señoría, le quiero pedir por favor que me perdone si he hecho algo malo o he hecho algo. Yo me he visto obligado a estar con esta gente, me podrían haber matado en cualquier momento. Yo el día de la explosión, si no hubiera explotado, hubiera ido con mis padres, hubiera ido a la policía y se lo hubiera dicho. Os pido por favor, que soy un chico joven, que sé que me vais a condenar, pero por favor os pido que no me hagáis una condena muy grande. Yo quiero solo volver con mi familia, yo no quiero que me relacionen con gente que mata a personas inocentes. Quiero salir, tener mi novia, casarme con ella y mis hijos. Les pido por favor que si me van a meter en la cárcel, que me metan con personas normales. España me lo ha tratado, yo no soy capaz de matar a una persona inocente. Bueno, y esto es lo último y exclusivo que se sabe de las declaraciones de los terroristas. Gracias, María, por toda esta información y muy buenas noches. Y en menos de un mes los Mossos d'Esquadra se van a incorporar al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, han mantenido hoy una reunión enmarcada en la Junta de Seguridad de Cataluña. Se trata del primer acuerdo sobre medidas contra el terrorismo. El Centro de Inteligencia, el Cuerpo de la Policía Autonómica Catalana, va a tener un representante fijo, lo que supone que van a conocer de primera mano todos los riesgos antiterroristas y también tendrán una base de datos común. Como ha referido el consejero, pero me parece que es importante indicarlo, en un mes, en 30 días, la integración efectiva de los Mossos en el CITCO. Quiero que todo el mundo tiene que tener en cuenta que el CITCO, por así decirlo, es el lugar, la institución adecuada, definida para la lucha, la prevención y la lucha contra el terrorismo y contra el conjunto de la criminalidad organizada. Y para analizar todas estas informaciones tenemos en nuestro plató a Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz del SIPE. Señor Perdiguero, muy buenas noches. Buenas noches. Un año después, ¿cómo califica la actuación de los Mossos d'Esquadra en la prevención de esos atentados de Barcelona y Cambrils? Negativa. No se puede calificar de otra forma. Si hubiesen atendido a todos los requerimientos que hubo por parte de la inteligencia americana, por parte del Comisario General de Seguridad Ciudadana, de Policía Nacional y por parte de todos los operadores puntuales que trabajan contra el terrorismo, igual nos hubiese evitado, pero igual sí. Y en ese impasse estamos. Es decir, si cuando explosiona la primera vez la casa de Alcanar con 120 bombonas de butano y metano, que incluso llega la jueza y llega a decir que, oigan, miren, que igual es un atentado y señoría, ustedes preocúpense de lo suyo, que estos los expertos somos nosotros. En ese momento, cuando recogen la documentación que había en el coche en la puerta del chalet y ven documentación del imán de Ripoll, que estaba evidentemente explosionado dentro de la casa, igual se hubiese podido paralizar la célula o hacer algo más por evitar los atentados. Por tanto, digo que mala en la gestión de la explosión de la casa, mala en la gestión de la inteligencia. Habéis dicho que va a entrar en el CITCO. La plaza del CITCO estaba concedida antes del atentado de Barcelona, por tanto, podían haber ocupado esa plaza y haber intercambiado información. Y hasta ahora han negado, no han querido ocupar esa plaza por no intercambiar información con nosotros. ¿Qué trabajos de prevención realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Sigue siendo el mismo procedimiento o ha cambiado algo después de esos atentados? Porque España sigue manteniendo el nivel 4 de alerta antiterrorista. Nivel 4 reforzado. Estamos a la cabeza preventiva, de detenciones preventivas de yihadistas, es decir, somos de los mejores países en prevenir atentados. Por tanto, Policía Nacional, Guardia Civil
y el CNI demuestra día tras día que hacen un buen trabajo. En redes sociales, fundamental, infiltrados en mezquitas para detectar, en colaboración con los imanes, detectar radicales. Radicalizaciones, es el primer país en el cual se ha hecho una unidad de buscar radicalizaciones dentro de las cárceles, por tanto, incluso ahí estamos metidos, y por eso digo que lo fundamental es eso. Lo complicado es que cada vez, como es el caso, se radicalizan más pronto, cada vez son más jóvenes, cada vez están más infiltrados dentro de la sociedad, es decir, nadie en muchos casos puede distinguir entre radicalizaciones, sino porque están relacionados el día a día con el resto de la gente. Lo que pasa que sí que es cierto que hacen reuniones puntuales preparatorias, se radicalizan muy rápidamente por internet o, como en este caso, como el imán. El imán ya venía de radicalizar en el extranjero y no atendieron a ese requerimiento que hizo Bélgica puntualmente. Por tanto, digo que hay que trabajar mucho y bien, sobre todo en redes sociales, porque aunque trabajan en el lado oscuro de internet, ya digo que demostramos día a día que los compañeros de policía, Guardia Civil y el CNI hacen un muy buen trabajo para prevenir a esta gente, gracias sobre todo a la modificación del Código Penal 2015, en el cual la radicalización y la autorradicalización se condena como tal. Lo mencionábamos antes y usted también ha hecho referencia de que en menos de un mes los Mossos se van a incorporar al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo. Decía usted que esto era algo que ya se había ofrecido. ¿Por qué lo aceptan ahora y no antes? Bueno, de momento han dicho que sí. Hoy ha salido el señor ministro en la reunión con el conseller de Seguridad, de Interior, y ha dicho que sí, que ya estaban, que iban a aceptar ese puesto. Le puedo decir que hace una semana rechazaron ocupar ese puesto otra vez. Por tanto, estamos acostumbrados a que hoy es blanco, mañana azul y el otro verde. Veremos a ver en qué queda la cuestión. Desde luego, digo que la plaza está ofertada desde antes de los atentados y que, por tanto, es fundamental, yo creo, que estén en esa unidad, que estén en esa unidad fundamental contra el terrorismo, porque digo, ahí es donde se intercambian opiniones, intercambian datos, se ven informaciones y no podemos tener... Esto es una lucha contra nosotros, es decir, contra lo occidental. Quieren cambiar nuestra forma de vida y por tanto, da igual que sean catalanes, que sean andaluces, que sean madrileños. Es contra todo Occidente y por tanto nos afecta a todos. Más asuntos. Interior va a enviar casi más de 1000 agentes con motivo de la Diada de Cataluña. Esto significa que el Ministerio prevé una jornada de tensión y violencia en las calles de la región. Pues cuando los servicios de inteligencia han dicho que varios miles de anarquistas se están llegando a Cataluña para preparar la Diada, desde luego ya se espera algo más que lo que estamos viendo por disputas puntuales, por el quitar o poner lazos amarillos. Se espera algo más porque hay que recordar que esta es la cuarta diada que se hace desde que se iba a hacer la última, hace 4 años. Seguimos diada tras diada porque evidentemente no tienen su independencia, que es lo que proclamaban que iba a haber. Y que, por tanto, la crispación social que hay en la calle, los ataques puntuales a gente que no quiere los lazos amarillos y que esta gente normal, que evidentemente constitucionalista, quiere que la calle sea un lugar de expresión, pero para todos, evidentemente pues puede conllevar a peleas, a agresiones, y eso es lo que tenemos que evitar. Sí que es cierto que a mí me ha hecho mucha gracia cuando ha comparecido el ministro con el consejero de Interior, y el consejero de Interior ha dicho que los lazos amarillos estaban evidentemente para representar los presos políticos, perdón, los políticos presos, y el señor ministro no ha dicho nada. Me queda un poco anonadado cuando delante de él lo dice y no es capaz de corregirle a ese señor. Sí que le corrigen el hecho de que, bueno, pues que evidentemente hay crispación social, que hay agresiones puntuales de los que ponen lazos contra los que quitan lazos, y que eso es lo que él no quiere como nadie queremos, evidentemente. Pero le digo que han demostrado que tienen fe ciega en los Mossos, pero si esto fuese así, en teoría no haríamos falta a nosotros. Aún así, les han mandado 600 que han mandado de UIP, compañeros de UIP, más 300 guardias civiles que había allí ya, que no les han permitido salir, les han denegado los permisos y las salidas hasta que se produzca el martes la diada, y que una vez más vemos que sea el gobierno que sea, no nos quieren, parece, porque nos hacinan, en este caso en el cuartel del Brut, habitaciones de 6 meten 8, 10 o 12, habitaciones en las cuales no hay espacio para vivir, pues hay literas para los compañeros con sus maletas y su unidad y su material antidisturbios, y que una vez más denunciamos el maltrato a la hora de trabajar, porque es un desplazamiento
forzoso para, evidentemente, proteger la seguridad de todo el mundo y que al final vemos que, en vez de meternos en hoteles o sitios más honrosos, nos hacinan, ya digo, en habitaciones, en este caso, con literas en el cuartel del Bruc. Casi un año después de ese 1 de octubre y también de la declaración unilateral de independencia, ¿es Cataluña más segura? Lo decimos porque países como, por ejemplo, Alemania, hace una semana remitían un informe en el que avisaban a sus ciudadanos recomendando no viajar a la región por peligro a las manifestaciones y a la violencia. Sí que es cierto que lo que acabas de decir, hay violencia día tras día. Vemos los medios de comunicación, vemos las redes sociales en los cuales hay agresiones puntuales todos los días con gente que pone lazos y gente que quita lazos. Y evidentemente esto no se puede consentir. ¿Segura en cuestión de terrorismo? Policía Nacional, Guardia Civil y CNI no hemos dejado de trabajar con respecto a Cataluña, porque Cataluña es España igualmente, por mucho que quieran decir que no. Y evidentemente por eso necesitamos y queremos que en el Citco estén los Mossos para cotejar y contrarrestar esa información. Por tanto, más segura, yo creo que España seguimos en nivel 4 antiterrorista, reforzado, no nos hemos elevado a 5, en el cual pues nos congratulamos de ello. Es muy complicado asegurar el 100% la seguridad plena, pero que ya digo que trabajando día tras día, trabajando como estamos haciendo día tras día los medios de comunicación, las redes sociales, los grupos puntuales y las mezquitas, estamos demostrando que España es segura, que España puede circular cualquiera libremente por ahí, pero que esperemos que no haya ningún loco de estos que salga con un cuchillo, porque ya digo, el terrorismo low cost es muy difícil, muy complicado trabajar contra él. Además, Cataluña es una de las regiones de España donde hay mayor número de musulmanes salafistas. ¿No supone esto una amenaza? Esto viene ya de largo. Es decir, cuando el señor Jordi Pujol premiaba la inmigración árabe por encima de la sudamericana porque hablaban el castellano y los árabes no, es decir, para obligarles casi a hablar más catalán que castellano, pues a partir de ahí viene todo este tema. Se supone que el 30% de islamistas están concentrados en Cataluña, el 30% del territorio nacional. Por tanto, lo que acabas de decir no deja de ser preocupante y por eso hay que trabajar un punto más por encima del resto de España, si cabe, para controlar a esto. Hemos conseguido, fíjate, rebajar casi en un 80% las mezquitas ilegales. Es decir, a base de hablar con imanes hemos conseguido que esta gente se regularice y se legalice para que, evidentemente, estén controlados quienes están dentro de las mezquitas. Se ofreció ya por parte del ministro anterior del PP, se le ofreció a los imanes que colaborasen con las fuerzas de seguridad para, evidentemente, señalar a aquellos radicales. Pero como vemos en el tema de Barcelona de hace un año, se juntan en la calle. No hace falta una mezquita, se juntan en cualquier parque y ahí organizan lo que pasó. Y menos mal que explosionó la Casa de Alcanar, que si no, desde luego tendríamos muchísimas más víctimas que las que pasaron en aquel día. Entiendo entonces que a todos estos musulmanes se les tiene controlados. Evidentemente, es decir, nadie está... es muy complicado trabajar contra un lobo solitario porque es alguien independiente, alguien que se activa porque sí y alguien que se activa porque entiende que tiene que activarse. Y por eso es muy complicado, porque no tiene relación puntual con ninguna célula, pero que el resto de gente evidentemente está, porque si ves esos últimos detenidos, se tiene en Barcelona, se tiene en Gerona, se tiene en el resto de España, es decir, seguimos trabajando en cualquier parte de España, porque lo bueno o malo que tenemos es que Internet es todo, o sea, da igual que estés en Barcelona, que estés en Andalucía, es únicamente trabajar con Internet y por tanto detectar dónde viene esa amenaza. Y ya digo que lo único que tenemos un poco más de miedo, no que no es como tal miedo, es los posibles retornados que vienen ahora de la guerra, porque estos sí que vienen con ganas de hacer daño. Y aunque en España de momento los pocos que hay están controlados, no estamos exentos de que con tantísimo inmigrante que entra, ya sea en España, en Italia, en Francia, en Malta, alguno quede infiltrado, como se ha demostrado en anteriores atentados, y que por tanto hay que tener 100% solidaridad, pero 101% seguridad. Pues señor Perdiguero, un placer tenerle en este informativo. Muchas y buenas gracias. noches. Buenas noches. Continúa la propaganda secesionista en las calles de Cataluña. Como saben, Ciudadanos es uno de esos partidos que más atacado ha sido, sobre todo en sus sedes, pero incluso también con sus propios familiares. Y si no, fíjense en este tuit de Albert Rivera, en el que denuncia que hoy mismo a las 8 de la mañana, cuando su madre iba a levantar la persiana de su comercio, se ha encontrado de nuevo señalado por los separatistas. La historia, dice, demuestra que el nacionalismo siempre recurre a las prácticas totalitarias, fracturar la sociedad y sembrar su odio. No nos callarán.
No es este, sin embargo, el único caso de amenazas separatistas y de violencia que hay en las calles de la región. Aumenta la tensión en Cataluña. Retirada de los lazos amarillos. La simbología independentista invadiendo las calles. No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya. Y ahora con un presidente de la Generalitat que plantea cada día un nuevo desafío al Estado, pero todos con un mismo objetivo, o referéndum o ruptura. Pues yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont. No cabe duda ya que frente al aumento de crispación en Cataluña por las amenazas de los separatistas, en este otoño caliente el mes de septiembre se ha convertido en una fecha clave para marcar la temperatura independentista. De hecho, la semana que arranca tiene varias citas marcadas en el calendario que seguro calentarán aún más la diada, como esta, vean. Bajo el lema Hacemos la República Catalana, la ANC ya deja claro desde el principio cuál es su hoja de ruta. Una concentración organizada con un único objetivo, reclamar el mandato del 1 de octubre. Unos planes que no distan mucho de los que pretenden llevar a cabo los CDR, los Comités de Defensa de la República. Quieren recuperar el pulso de la protesta en favor de los políticos catalanes presos, de la proclamación de la independencia y de la República, al grito del pueblo está hasta los cojones de todo. Recordemos también que durante el último encuentro que mantuvo Torra con Puigdemont, ambos pactaron la estrategia de seguir en el inicio de este curso político y auguraron un otoño reivindicativo para hacer real la declaración de independencia. Que l'única negociació en la qual nosaltres volem entrar, l'única possibilitat de bescanviar aquesta declaració política d'independència és per un referèndum pactat amb l'Estat. Y si no, nosaltres seguim fent el nostre camí. Estos son solo algunos de los ejemplos que desvelan el objetivo de los independentistas radicalizados en las próximas semanas y las fuerzas de seguridad temen que estos planes se cumplan. Es por ello que el Ministerio de Interior ha iniciado ya el refuerzo policial en Cataluña con el envío de unos 600 efectivos de las unidades de seguridad ciudadana, los conocidos como antidisturbios, tras el anuncio de estas movilizaciones que las fuerzas independentistas pretenden llevar a cabo en la semana previa a la celebración de la Diada. Tormenta en el Partido Popular a causa de la invitación de Ana Pastor a Quim Torra de acudir y comparecer en el Congreso de los Diputados. Hoy mismo, Libertad Digital asegura que Pastor sí consultó este ofrecimiento al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, pero que sin embargo no hizo lo propio con Pablo Casado. Una oferta que parece que no ha sentado del todo bien entre las filas populares, ya que manifiestan que el foro adecuado no sería la Comisión Territorial del Congreso, sino un pleno y con votación, como ocurrió con el rechazo al plan Ibarretxe. Pablo Casado ha puesto los puntos sobre las íes. En los pasillos de la Cámara Baja, el líder del PP lo ha dejado claro. No habrá ningún tipo de diálogo ni de conversación con aquellos que quieren romper España. Bueno, hoy se cumple un año del pleno del Parlamento de Cataluña en el que el Procés tomó ya directamente la deriva de la ilegalidad y de la ruptura de la convivencia en Cataluña. Por tanto, hoy pensábamos que era un día muy oportuno para convocar al Grupo Parlamentario Popular y dejar muy claramente que la prioridad de esta legislatura, que se reanudó con una moción de censura, en nuestra opinión injusta, va a ser recuperar la concordia, la legalidad y la convivencia en Cataluña. Y lo vamos a hacer sin ningún tipo de equidistancia, ni ningún tipo de diálogo con aquellos que han demostrado que lo único que quieren hacer es romper la ley y romper la unidad de España. El Partido Popular, a día de hoy, es el único partido que puede instar a la aplicación del artículo 155 al Gobierno, porque somos el único partido que podríamos aprobarlo en el Senado. Los demás pueden dar muchas ideas, pero es el Partido Popular que puede hacerlo y además en solitario, que es lo que yo le propuse al presidente del Gobierno. Después de toda la tormenta mediática sobre esa invitación a Torra, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha vuelto a reafirmarse públicamente, aunque eso sí, ha querido quitarle hierro al asunto asegurando que sí que habla con Casado. Que no se puede desmentir algo que no se ha dicho y por lo tanto que lo que he visto hoy reflejado en algún medio, la presidenta del Congreso no se ha manifestado en ningún momento. La presidenta del Congreso lo que ha dicho y la presidenta de las Cortes es que todos ustedes estaban o la mayoría presentes en el desayuno de hace 2 días, es que esta casa, el Parlamento de España, está abierto siempre al diálogo y está abierto siempre a las propuestas que hagan los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente Torra.
con el señor Casado, que es el presidente de mi partido, como no, hablo permanentemente, hablé antes, durante y después de mis declaraciones, como hoy por la mañana también. Otras voces del PP han mostrado su apoyo a Ana Pastor. También lo ha hecho Pablo Iglesias, que cree que estaría muy bien que Torra acudiese al hemiciclo. Creo que la señora Pastor está ejerciendo maravillosamente bien su función de presidenta del Congreso, entre las cuales se encuentra intentar buscar espacios de consenso con lo que es el mundo político de nuestro país y estará tan preocupada por Cataluña como lo estamos todos. Por lo tanto, creo que ya ha hecho lo que tenía que hacer en su momento. Sería muy bien que el señor Torra viniera al Congreso de los Diputados a hablar de lo que considerara conveniente y que pudiéramos civilizadamente discutir en la sede de la Soberanía Popular. Y en esa Junta de Seguridad que mencionábamos antes, espacio también para hablar de la propaganda secesionista que llena las calles de Cataluña, desde lazos amarillos hasta pancartas reclamando la libertad de los golpistas encarcelados. En ese encuentro han intentado buscar soluciones para la convivencia en Cataluña. Interior anunció ayer que ha iniciado el refuerzo policial en la región con el envío de 600 agentes antidisturbios de la Policía Nacional en la semana de antes de la celebración de la Diada y el anuncio de movilizaciones separatistas. Desde esta cartera han declarado que el espacio público es totalmente neutral. Que es una manifestación absolutamente clara y evidente de la voluntad, del compromiso de ambas administraciones, de cooperación y de lealtad institucional. Tiene una finalidad absolutamente clara, que es garantizar la seguridad pública, la seguridad ciudadana al conjunto de los ciudadanos, de las ciudadanas de Cataluña, con el fin de que todos puedan ejercitar sus derechos y sus libertades. Desde el mes de octubre del año pasado, los lazos lo único que reivindican es la libertad de unos presos, que se consideran que son presos políticos, ¿vale? Y a partir del primer encarcelamiento se ponen lazos amarillos, o se busca el color amarillo como simbología, ¿no? ¿Cómo puede ser de que el problema, cuando hace meses y meses que está en el día a día, aparece ahora, ¿no? Aparece en verano, ¿no? Sí. Analizamos la actualidad política en Cataluña con Sergi Fidalgo, director del catalán.es. Tenemos conexión a través de Skype con él. Sergi, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Podemos esperar una participación masiva en la Diada de Cataluña o veremos incluso menos gente que otros años? A ver, habrá una cosa clara, habrá menos gente que otros años, pero TV3 dirá que son 3 millones, como siempre. Mucho revuelo también, Sergi, por la invitación de Pastor a Quim Torra a acudir al Congreso de los Diputados. ¿Hasta cuándo seguiremos viendo más ofertas de diálogo a aquellos que solo quieren romper España y hablar de referéndum de autodeterminación y de independencia? A ver, lo de Ana Pastor es realmente una salida de pata de banco. Porque que el Gobierno de España intente tener alguna vía de diálogo, teniendo en cuenta que es el responsable de las políticas del día a día, aunque sea lamentable que sea con una persona que Quim Torra, que está demostrando que no tiene ninguna ganas de dialogar ni de negociar, se puede llegar a entender. Pero que el Congreso de los Diputados, que no tiene competencias sobre precisamente la relación de la gestión de los asuntos diarios de la Generalitat, se ofrezca a Ana Pastor, ofrezca a Quim Torra un altavoz para que en el pleno del Congreso se dedique a insultar a todos los españoles, porque hay que reconocer que Quim Torra hasta ahora ha demostrado no tener ninguna voluntad de diálogo. De hecho, hace un par de días dijo de que no iba a acatar la sentencia del Supremo si no era absolutoria. O sea, una persona que dice que no va a acatar las sentencias de los tribunales, ¿cómo puede ir al Congreso a vender su moto, hacer su acto de propaganda en el templo de la soberanía de todos los españoles? Yo la verdad es que no lo entiendo. Pues Sergi Fidalgo, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Abrimos ya página internacional con la mirada puesta en la presidencia de Donald Trump. El estadounidense tiene al enemigo en casa. Un alto cargo anónimo afirma que existe un grupo de resistencia contra Trump. Se trata de un funcionario del gobierno estadounidense bajo el anonimato para no perder su trabajo y que ha publicado una columna titulada "Yo soy parte de la resistencia interna de la administración de Trump" en el New York Times. Esta carta, por cierto, da la razón a Intereconomía frente a los medios españoles que nos han tachado de conspiranoicos por mantener que
ningún presidente ha tenido tantas trabas ni el enemigo en casa como Trump. Se plasma la opinión de que el presidente actúa de un modo dañino para la salud de la República y que miembros de su equipo tratan de reconducir, dicen, los impulsos más equivocados del neoyorquino. Un artículo que Donald Trump ya ha calificado como vergonzoso. Tiempo de analizar qué sucede en el gobierno de Donald Trump y para ello hablamos con el periodista Carlos Esteban. Tenemos conexión en directo con él. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Tras conocer esta carta publicada en el New York Times, ¿es realmente dentro de la administración Trump una verdadera oposición interna al presidente o es más ruido mediático que otra cosa? No, la verdad es que es interesante porque tenemos al que probablemente sea el diario más prestigioso del mundo, el New York Times, dando la razón a lo que Intereconomía lleva diciendo desde que tomó posesión Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos. Es decir, que existe realmente un Estado profundo, es decir, que existen altos funcionarios, que existe agentes de la inteligencia americana que están entorpeciendo la labor del presidente e impidiéndolo en lo posible que ejerza su labor, la misión para la que fue elegido por los americanos. ¿Es Donald Trump el presidente americano con menos apoyo mediático de la historia? Realmente no podemos decir poco apoyo mediático, sino una furiosa oposición mediática. Todos sabemos que lo que defiende Donald Trump está exactamente en oposición a lo que defienden esos grupos de poder globalistas que controlan los grupos mediáticos en Estados Unidos y en el mundo entero. No olvidemos el New York Times en este caso, que es básicamente propiedad de un millonario mexicano, ¿no? Carlos Slim. Carlos, gracias y buenas noches. Nos hemos quedado sin tiempo para más, pero les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y El gato al agua. Que tengan una buena noche. Hasta mañana.